Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Cómo está usted? Ya empezaron las 6, ya son las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Iniciamos En torno al dinero en este día, jueves 2. Hoy el rey es el tamal, ¿no? El día de la Candelaria. Entonces, hoy se tiene que hablar efusivamente del tamal mexicano, tan rico que es el tamal mexicano. Y si usted piensa que no hay posibilidad de hacer innovación, le digo que ayer yo me encontré en redes sociales una especie de encapsulado. ¿De qué sería? ¿De qué material sería? Pues un encapsulado tipo de, bueno, un encapsulado de la torta de tamal, es decir, la torta de tamal, además encapsulada en un envoltorio de, tengo aquí la lengua, ¿cómo se llama ese material que se utiliza, que es muy rico, que muy crujiente? Bueno, seguramente usted lo va a tener más presente que yo y ya nos ha hecho una mano en las redes sociales de qué material estoy hablando. Y entonces resulta que está primero este encapsulado y adentro está, enseguida la siguiente capa es el pan, ¿no? Y dentro del pan, hecho torta, convertido en una torta, el tamal correspondiente. No, hoy es el día de tamal, así es que 2 de febrero del 2023 iniciamos En torno al dinero. ¿Cómo estás? A mí hasta se me abrió el apetito, Belén. Lalo, yo también ya se me antojó un buen tamal con su atole correspondiente. Su champurrado en este caso me gustaría. Una guajolota, ¿no? La clásica guajolota. Sería interesante saber de dónde surgió el término guajolota. ¿Por qué le dicen guajolota a la torta del tamal? Sepa Dios, Yo tengo pero una anécdota con Pedro Ferriz de Con, una vez que yo trabajaba, la primera época en la que trabajé no sé entonces no era MBS, sino era Estéreo Rey, y entonces yo me encargaba de las cápsulas de economía y finanzas, de la sección de economía y finanzas, y, y este, y, y desayunamos a veces en la mañana, pues algún antojo, una cosa así, y yo le digo a Pedro Ferriz de Con, ¿quieres una guajolota? ¿Qué es una guajolota? Pues es una torta con tamal. ¿Cómo crees? Torta con tamal, no es posible, masa con masa. Pues, ¿qué es eso? ¿Quieres saber? No, estás loco, ¿cómo te comes eso? ¿Qué es que? Pues yo me fui por mi guajolota, por supuesto. Y pasaron los años, unos 10, 15 años, me encuentro viendo a Pedro Félix de Con, y entonces, supongo que en un día como hoy, o si no, no importa, y entonces diciendo, oye, tráete unas guajolotas tan exquisitas que son. Y dije, ándale, habrías de caer, mexicano, habrías de caer. ¿por qué Pero no? bueno, hoy de quién es santo. Hoy celebramos a Catalina y Nicolás. Catalina tiene muchos días. Catalina Eibenschutz, me acuerdo de Catalina Loaesa, muchas felicidades a Catalina Loaesa, con mucho gusto, con mucho cariño, compañera mía de la preparatoria, hoy médica, hoy doctora, que está en Tijuana, que cursa en Tijuana, que tan buena memoria tengo de ella. ¿Quién más? Y a Catalina. Nicolás también. ¿Y Hay que quién? celebrar a Nicolás. A Nicolás. Nicolás. Nicolás y Catalina, muchachos, por favor, a los Nicolás y a las Catalinas, a una, a las dos y a las tres. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Vamos con las efemérides.
Pues hoy es nada más ni nada menos que el Día de la Candelaria. Esta es una de las tradiciones religiosas católicas más arraigadas en México, Lalo. Esta celebración comienza con la famosa partida de rosca, justamente, quienes encuentren en su rebanada de rosca un muñequito que representa al niño Dios, serán los encargados de comprar los tamales. Esta celebración, tal cual la conocemos hoy en día, es un sincretismo entre la religión católica y la cultura prehispánica. Dentro de la religión católica se celebra la purificación de la Virgen María después del nacimiento del niño Dios, quien lo llevó al templo justo 40 días después del parto. Por otra parte, muchos pueblos indígenas rendían culto a sus propias deidades, celebrando el inicio del Atlacualo, fecha en la que se regaban los campos y se rendía tributo con las mazorcas de maíz. Es por eso que hoy, pues, se celebra este día y se celebra de esta manera, comiendo tamales. Decías que el parto es la partida de rosca, ¿se considera así el parto? Bueno, en realidad es porque te encuentras al niño Dios y 40 días después, que ya es, digamos, la cuarentena, pues ya se va y se presenta el niño al templo. Entonces es por eso que muchos visten a los niños dioses o al niño Dios Sí. y lo presentan en el templo. Y Ah, el ya. sincretismo que tiene con bueno, o sea, pues con la parte indígena es porque esta misma fecha se rendía culto pues a un dios, a Tlacuahualo, así se llamaba, fecha en la que se regaban los campos y se rendían culto a las mazorcas. Y este sincretismo da por eso pues la comida de tamales. Bueno, está muy rico, está muy interesante. Muchas gracias. Y estas son las noticias más importantes. ¿Nada más es la única que tienes o tienes otra? Tengo otra, pero se nos olvidó de la emoción. Aquí está el Día Mundial de las Elecciones. Tiene la visión compartida por expertos electorales de fortalecer el proceso de desarrollo democrático a nivel mundial. Pues ahí está. Bien, ahí está, muchas gracias, gracias. Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día, segundo día del mes de febrero del 2023. Mexicanos en el exterior enviaron a sus familias 58.497 millones de dólares en 2022, informó el Banco de México. El país se convierte en el segundo receptor de remesas en el mundo, asegura BBVA. Inflación de 5.19% y crecimiento económico de 1% para 2023, prevén analistas del sector privado. Economía del país pierde impulso en el primer mes del año, afirma el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La Comisión Reguladora de Energía aprueba proyecto de resolución que permite a Pemex trasladar costo de pérdidas por huachicoleo a los consumidores. Pemex coloca 2,000 millones de dólares en bonos para refinanciar deuda, informó la petrolera. Gobierno llegó a acuerdo con empresas para que vuelos de carga se trasladen a la IFA, informó el presidente López Obrador. DHL dice que su primer avión llegará a esa terminal aérea el 28 de febrero. México empeora posición en índice de percepción de corrupción. Cayó del lugar 124 al 126 de 180 países evaluados, divulgó la organización Transparencia Internacional. El presidente López Obrador celebró el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas de México Colectivo. Fed anuncia octavo aumento consecutivo de tasa de interés, esta vez es de 25 puntos base. Inflación en zona euro suma 3 meses a la baja, en enero desacelera a 8.5%. FBI registra casa de playa del presidente Joe Biden en Delaware, en busca de documentos clasificados. Muchas gracias. Por cierto, Carlos Gómez Álvarez Tostado no solamente nos saluda, sino aporta. El nombre tamal proviene del vocablo tamali, que significa envuelto en náhuatl, y si bien su origen ha sido buscado en toda América Latina, se considera oficialmente que a México es la cuna del surgimiento de los tamales. Así es que muchas gracias, Carlos. Pues sí, tamali, niño envuelto, ¿no? Es niño envuelto. Significa envuelto nada más. El niño no, envuelto, nada más.
Así es que, bueno, esas son las noticias más importantes. Hoy tendremos a Sergio Sánchez hablando del plan de fiscalización en el país. Tendremos a Víctor Ortiz Niño hablando específicamente de los temas económicos más relevantes en la actualidad. Tendremos a Ana Cecilia, la tercera y última parte de la entrevista a Ana Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, para esta fecha de un encuentro nacional que, si no me recuerdo, hoy inicia el encuentro nacional de productores de agave en todo el país, con 14 representantes de 14 estados de México que producen el agave, bueno, y de ahí de los derivados. Después Francisco Madrid, tendremos con él, con Francisco Madrid, los datos más importantes de los temas turísticos que están surgiendo en nuestro país, que está teniendo un muy buen arranque de año en materia turística. Después tendremos, por supuesto, a Ramsés Pech. Ramsés Pech, experto en cuestiones energéticas, nos va a hablar sobre la situación financiera de Pemex y hasta cuándo podríamos recuperar, si es que podemos hacerlo, a esta empresa paraestatal o productiva del Estado. Después tendremos, por supuesto, la presencia de Pablo Álvarez y Casa, analizando los temas económicos de coyuntura. Tendremos, por supuesto, a Belén hablando de las redes sociales y su papel en la salud, y sobre todo de los jóvenes, con los famosos retos que se han multiplicado en el mundo y en el país, y que algunos de ellos representan un serio riesgo a la salud de nuestros hijos. Y después tendremos a Mauricio Jalife. Mauricio Jalife nos hablará del panorama de las franquicias a nivel nacional, y estas son las cabezas más importantes de los diarios que circulan presumiblemente a nivel nacional. Leti, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 2 de febrero de 2023. Reforma. Disputa 4T con Nuevo León la planta de Tesla. Interesa a Musk Parque Industrial de Estado de México a un lado del AIFA. Quieren gobiernos de Movimiento Ciudadano, Morena y PRI atraer inversión a sus estados. El Universal. Ingresos del AIFA no bastan ni para pago de nómina. Subsidios del gobierno mantuvieron en 2022 la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que gasta más de lo que genera, de acuerdo con sus estados financieros. Excelsior. El relevo en el INE tensa a diputados. Inicia el periodo ordinario de sesiones. Mientras Morena dijo que buscarán insacular a los 4 nuevos consejeros electorales, la oposición quiere apostar a construir consensos para cubrir las vacantes. Milenio. Ratifican PRI y PAN reparto del pastel y meten a la foto a PRD. El tricolor conducirá procesos en Estado de México y Coahuila, y el azul organizará la presidencial y Ciudad de México, confirman. Suman a Zambrano para el mensaje en Twitter. La Jornada. Suman auditoría al juicio político contra el gobernador de Nuevo León. Ordena el legislativo revisar cuentas públicas de 2022 y 2023. Van sobre los gastos del metro, comunicación social y viajes. El Financiero. Sube Fed tasa de 0,25 punto y va por más. Powell. Anticipa el banquero central de Estados Unidos aumentos continuos del rédito. El Economista. Reserva de Estados Unidos baja el ritmo en el alza de su tasa. El peso sale fortalecido. La fase de aumento no ha terminado, dice Jerome Powell. El Heraldo de México. Pone a Estados Unidos a Tepito en lista negra por piratería. El gobierno norteamericano cataloga al barrio como el mayor centro de distribución y productos falsificados del país. El Sol de México. Secretaría de Hacienda frena la gratuidad en universidades. La SEP y diputados lanzan culpas. La reforma de 2019 señala la obligación del Estado de cumplir con dicha condición. Reporte Índigo. Proteger la identidad. La falta de inversión y de una estrategia clara a nivel nacional para mejorar los índices de ciberseguridad en México han hecho del país uno de los principales blancos de delitos, como el robo de datos personales. La Razón de México. Con relego, amago y luego foto, exhiben volatilidad de alianza. Va por México vuelve a sacar chispas con acuerdo bipartidista.
Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. En la pausa comercial vamos a dar lectura de la columna de Carlos Loret de Mola, que se refiere al expediente de Chong, un político de Hidalgo, pero también tendremos después, regresando, el clima y asuntos de este cometa verde que es a punto. Ya se vio hoy, ¿no? Tengo que entender que ya se vio hoy y se va a poder ver mañana. Bueno, pues el capitán nos va a explicar de qué diablos es eso del cometa verde y cuándo lo vamos a poder ver en el horizonte. Por lo pronto hacemos una pausa, regresamos, estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Carlos Loret de Mola escribe en El Universal, Alito y el expediente de Chong. ¿Quién diría que lo único que mantiene unido al PRI es el PAN? Las facciones priistas están brutalmente enfrentadas entre sí, pero lo que los mantiene bajo el mismo paraguas es la alianza opositora que el PAN se ha esmerado en armar y de alguna manera encabezar. Tanto la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Alito Moreno, con su dominio sobre los órganos del partido, y la bancada de diputados, como el grupo de senadores que coordina Miguel Osorio Chong, y hasta los gobernadores que quedan, Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, han buscado mantener la alianza opositora. Rompen entre sí, pelean entre sí, pero a la hora de las elecciones acuden al paraguas de la coalición opositora. Para algunos es el objetivo superior, para otros un instrumento de negociación. No faltará quien lo vea como herramienta de impunidad, tabla de salvación o hasta el último tren. Lo cierto es que hoy por hoy en lo único en que coinciden tantas facciones es en que quieren integrar la alianza con el PAN y el PRD. Sigue Loret, porque internamente los pleitos no podrían ser más ácidos. La reciente reunión plenaria de senadores del PRI que reventó cuando apareció Alito Moreno es solo la muestra pública de desencuentros muchos más profundos. Fuentes bien informadas me cuentan que esta la animadversión entre ambos, que el dirigente priista aprovechó su extraordinaria relación con el actual secretario de Gobernación, el morenista Adán Augusto López, para pedirle que acelerara la investigación contra Osorio Chong. La petición fue más concreta, que le quitara la carpeta a la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos por considerar que es cercano a Osorio Chong y estaba retardando la investigación, y moverla al escritorio del número 2 de la Fiscalía General de la República, Juan Ramón, para acelerarla. Por otro lado, a Alejandro Moreno no le ha dejado de llover desde Campeche. La gobernadora morenista Laida Sansores, gran amiga de Osorio Chong, por cierto, sigue publicando grabaciones y chats escandalosos que, aunque no han logrado quitarlo de la dirigencia del partido, sí lo han dejado políticamente imposibilitado para ser candidato presidencial, que era su aspiración central para 2024. Parece que ahora lo que busca es tener mano en la elección del candidato presidencial de la alianza opositora y arrancar el próximo sexenio con un gran dominio sobre el partido y las dos bancadas en el Congreso. Pues veremos qué logra. Hasta aquí lo que escribe Carlos Loret de Mola en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Puente festivo o fin de semana largo son términos utilizados en los países occidentales para referirse a un periodo de días de fiesta o vacaciones que se forma al unir un día festivo con otro o un fin de semana. Deberá ser necesariamente en días alternos, no considerándose puente el enlazar varios días festivos. En algunos lugares se usa la expresión sándwich para referirse específicamente al día originalmente laborable que por haber quedado entre festivos se considera no laborable. Normalmente se suele juntar un día festivo que cae en jueves o martes con el fin de semana. Brindamos la mejor información para planear tu próximo viaje. Verónica Herrera, En torno al turismo.
Así es la ingeniería civil mexicana, ¿no? Que une los días festivos con los no festivos y esto toda una logística, ¿no? Piensa, hay personas que inician un año revisando dónde están los puentes, con eso le digo todo. Y bueno, finalmente tiene un beneficio turístico. Y bueno, en esas estamos cuando tenemos que ir al asunto del clima. Capitán Juan Núñez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues te comento que en las planicies del sur hasta el sur medio en Estados Unidos, más de 12 millones todavía están bajo advertencias de tormenta de hielo y 7 millones están bajo advertencias de tormenta de invierno. La épica tormenta de hielo deberá llegar a su fin mañana jueves. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, -6 grados, en Houston, 4 grados, en Los Ángeles, 8 grados, en Nueva York, -1 grados, en San Antonio, 2 grados y en San Diego, 6 grados. Para la República Mexicana, el pronóstico del clima para este jueves 2 de febrero en México indica que el Frente Frío número 28 será reforzado por una nueva masa de aire frío y recorrerá el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, lluvias fuertes en Puebla y Chiapas, chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tabasco y Campeche. También lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Quintana Roo. Te doy las temperaturas más importantes. En Aguascalientes, 8 grados, en Guadalajara, 10 grados, Monterrey, 4 grados, Querétaro, 9 grados, San Luis Potosí, 8 grados. Para la Ciudad de México, este 2 de febrero se pronostica que habrá un ambiente muy frío a frío con probabilidad de heladas y bancos de niebla en zonas altas de la región. En estos momentos tenemos 8 grados, que es la mínima prevista para este día, y el amanecer será a las 7:10 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, capitán. Ya que estamos en estas, ¿qué es el más famoso cometa verde? Ah, recuerde, por supuesto, al mal tiempo, buena cara, ¿eh? Al mal tiempo, buena cara, muchas gracias por ese copetón. Ernesto, bueno, entonces me dices, ¿cómo está el asunto del cometa verde? Bueno, el cometa verde va a pasar muy cerca de la República Mexicana, bueno, y el hemisferio norte principalmente de la Tierra, y fue descubierto en marzo del 2022 y se encuentra a 45 millones de kilómetros de la Tierra. Esto es muy cerca para muchos. El punto más cercano será 2 de febrero, hoy. Se podrá ver lo mejor será verlo al amanecer. ¿Al amanecer de hoy? De hoy, ese era Ya el punto valimos. más cercano. No, todavía no, a las 7:12 amanece, entonces todavía se puede ver. Yo ya subí hace rato y no vi todavía ¿Ya nada. probaste y de una vez checaste el tinaco ya que subiste? Sí, ya que subí, chequé el tinaco, pero está bien. No, es clásico. Voy a ver el cometa verde. Ahí aprovechas y te checas el nivel del tinaco y ver si no está muy sucio, porque pues, no lo hemos lavado en 2 años. El clásico, ¿no? No puede ver nada, pero también tengo el problema que tengo árboles muy grandes alrededor y Entonces, a lo mejor me pueden estorbar un poco. Alejandra dice y aprovecha y dice, oye, ¿no quieres de una vez subirte una escoba? Y darle una barridita allá arriba. Barridita. Si una vez sube a tender la ropa, ¿no? Pues sí, de una vez. Es más, ¿sabes qué? De una vez llévate la ropa. Sí. Bueno, este es uno de los eventos más importantes en lo que a astronomía se refiere para el para este clásico año. es, oye, ¿no quieres? Ya sabes qué significa, no quieres, tienes que, ¿no? ¿No quieres darle una barridita a la azotea de una vez, ya que estás ahí viendo el cometa verde, ¿no? Y entonces vas con tus catalejos y dicen, bueno, pues sabes qué, mejor quítate los catalejos, llévate la escoba, el recogedor y el recipiente de la ropa recién lavada de una vez para que se vaya oreando. Así Bueno, es. de todos modos, si no lo puede ver hoy, todavía se puede ver hasta más o menos el 10 de febrero. El mejor momento es el día de hoy y fue también ayer. Estos 2 días fueron los días que estaban más cerca de la Tierra. Se ve a la derecha, a la izquierda, por el centro. El noroeste, hacia el noroeste. Estás igual que Waze, cabrón. No, te subes al coche, pones el Waze y la señorita empieza. Se dirige usted al noroeste y tú dices, no, maestra, o sea, esto no funciona, ¿cómo que noroeste? Pues no soy
no soy navegante, no soy Cristóbal Colón, es como que noroeste, ¿por dónde queda esa? No, pues ¿cómo que el noroeste? Dígase usted hacia el noroeste, y tú dices, púchale, Bueno, noroeste. lo más importante es que si no lo ve ahorita, lo puede ver dentro de 50,000 años, que volverá a pasar. Ah, bueno, sí, Sí, 50,000 espérese, años. espérese. No, si no lo veo hoy, véalo mañana en YouTube, se acabó el problema, ya, pues sí, ¿para qué? Si no, ya subimos algunas fotos para que lo puedan ver, de que ya se Ah, tomaron desde antes. ahí está, Juan, digo, ya nos las puso Ernesto algunas fotos de él. ¿Por qué está Ajá. verde? Es por los gases que desprende, Ah, gases de bueno. hidrógeno, sobre Habría todo muchos que mexicanos que provoca. califican que cometas, ¿eh? Sí, había muchos mexicanos con posibilidades de calificar como cometas. Gracias. Gracias, Juan. Vamos directamente a los encabezados de los diarios en materia de economía, finanzas, negocios y turismo, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 2 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Baten remesas récord. Crecen 13% en 2022. Envían mexicanos 58,497 millones de dólares el año pasado, lo doble que en 2016. Hicieron 9,8% más transacciones y subió monto 3,41%, es decir, a $390. Cartera de El Universal. Mantienen al AIFA operando a través de los subsidios. De acuerdo con sus estados financieros, 90 centavos de cada peso que la terminal reporta como ingresos fueron ayudas del gobierno. Dinero de Excelsior. Lluvia de remesas. 58,497 millones de dólares. Monto máximo en 2022. El incremento de los recursos fue de doble dígito y 3 estados de Estados Unidos concentraron la mitad de los envíos que se hicieron hacia México. Negocios de Milenio. Citi expone ante Andrés Manuel López Obrador su estrategia de México. Estima Barclays que la compra de Banamex elevará 25% el valor de mercado del grupo minero. La REA amarra crédito de 5,000 millones de dólares para la operación. Economía del diario La Jornada. Cifra récord de remesas, 58,497 millones de dólares en 2022. Se duplicaron en 6 años. Por transferencias electrónicas, 98,9% de los envíos. Economía, mercados e indicadores del financiero. Fed sube 25 puntos base su tasa. Manda la señal de más incrementos. Señala Jerome Powell, presidente del Banco Central, que se discute la posibilidad de 2 movimientos más al alza. Empresas y negocios del Economista. Pemex se queda 47% por debajo de su meta de producción de gasolina. Elaboró 270,943 barriles diarios en el 2022. Mercados de El Heraldo de México. Remesas en récord. Balance 2022. De acuerdo con cifras del Banco de México, acumularon 32 meses seguidos de avances. Finanzas de El Sol de México. La REA amarra 5,000 millones de dólares para adquirir Banamex. Andrés Manuel López Obrador se reúne con CEO de Citigroup. Negocios de La Razón de México. Urge Jorge Nuño reformas y aclara. Cabotaje no es apertura completa. Titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, afirma que se trata de dotar de facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias. Vamos a los mercados. ¿Qué dijeron los mercados ayer, Belén? Wall Street avanza tras segunda moderación del ritmo de alza de la tasa de la Fed, por lo que el índice Dow Jones tuvo una ganancia de 0,02%. El Standard & Poor's tuvo una ganancia de 1,05%, mientras que el Nasdaq contó con una ganancia de 2%. Las bolsas de valores en México terminaron con ganancias la sesión de mitad de semana en terreno positivo, por lo que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ganancia de 0,83% y el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores una ganancia de 0,86%.
Los petróleos en el mundo, en números rojos, amanecen con caídas, por lo que el West Texas se vendió a $76.20 por barril, el Brent del Mar del Norte llegó a $82.50 por barril, mientras que la mezcla mexicana de exportación tuvo una caída y se vendió a $66.61 por barril. Las divisas. El dólar cerró a 18.65 pesos y el euro a 20.41 pesos. Esto con información del Banco de México. Lalo. Déjeme decirle en estos momentos en cuánto está. Está a punto de romper la barrera de los 18.50, ¿eh? El peso mexicano está en 18.54. Pierde el dólar estadounidense 0.34%. Y aquí hay un fanático que es Ernesto Méndez, que asegura que en este mes, sin lugar a dudas, se rompe, aunque sea por un rato, pero se va a romper el piso del 18.50 por dólar estadounidense. Ya veremos si eso así sucede y da los argumentos que me parecen muy bien sustentados. Pero por lo pronto, pues, ya que estamos en estas, vamos a hacer una pausa, no sin antes agradezco a Pedro Guerrero, a Sergio Analco, a Juan Aguillón. Muchas gracias, Juan, por saludarnos. David Nieto, por supuesto, que nos dice que Nicolás Bravo, a ver, ahorita estaba viendo Nicolás Bravo. Bueno, déjeme decirte que Sergio Analco nos manda desde Estados Unidos, dice, madurar, ahí lo tienes, la fotografía que nos mandó, que me parece muy propio para estas fechas, Ernesto. Dice, madurar es entender que en febrero lo importante no es el amor, son los tamales. Ahí está. Madurar es entender que en febrero lo importante no es el amor, son los tamales. Dice, saludos al equipo y le gustó la entrevista a Ana Cecilia Rodríguez, que hoy, por cierto, concluye. Nicolás Bravo, dice Nicolás Bravo. ¿Hoy es de los Nicoláses? Catalina la Grande, Sarina Sí. de Rusia, ¿hoy es de los Nicolás? Hoy es de los Nicolás. Nicolás y Catalina. Nicolás Bravo y Nicolás Romero. Nos aporta David Nieto, muchas gracias. Dice Javier Bárcena, ahorita está metiendo una comunicación. De tu parte, Belén, ¿tienes saludos? Sí, tenemos algunos saludos. Paulo Qué L. rica foto. Paulo L. Millán, por supuesto, buenos días, excelente jornada para todos. Nos dice bendiciones, muchas gracias, bendiciones para ti también. Buenos días también a Alberto Elías, hasta Calgary, menos 18 bajo cero y nevando. Saludos desde Calgary, muchas gracias. Jorge Vázquez, también es un placer estar contigo, conectado también. Pepe Alegría, buenos días, bendiciones para ti, hasta Nayarit. Tavo Rivera también hasta Mexicali. Buenos días, Pepe Alegría. Felicidades a las Candelarias también, pues. También las Candelarias, pues sí, a los tamales, a las productoras de tamal. Aquí en la casa hacemos. A ver, dime, Juan, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? JG Méndez nos dice que Catalina la Grande y Nikola Tesla en Nicola Tesla, YouTube. claro, por Ajá, supuesto, muchas gracias. También Adolfo Villegas dice que feliz día de la Candelaria con todo y cometa verde. Y por cierto, ya tengo alguna definición de por dónde surgió lo de guajolota, si quieres ¿Por ahorita dónde? A después. ver, de una vez ya ganamos en esto. Bueno, hay una teoría que surgió por allá por las tierras de Leti, en Tulancingo, Hidalgo, Ajá. donde dice la voz popular que un grupo de ingenieros estaban instalando la electricidad decembrina. En medio de su trabajo les dio hambre y acudieron a un puesto donde ya casi no había comida, pero la persona a cargo les ofreció algo llenador, unas tortas de enchiladas. Como chiste, los trabajadores dijeron que era su guajolote o pavo de Navidad, por lo que comenzaron a llamarlas de ese modo. Entonces también a las tortas de chilaquiles o de enchiladas también se les llama guajolote. Tortas Perdón, de ese es chilaquil. guajolote. Guajolote. El guajolote lleva enchilada, la guajolota lleva tamal. Ah, fíjate, sí, buena aclaración. Guajolote. Sí. Pero ahí Esos surge son de más o menos de lo Tulancingo. mismo. Ajá, surge más o menos de lo mismo. Qué barbaridad. Y yo en alguna ocasión logré ver en plena calle, en un camellón, ahí ay, es que no sé, las calles, rumbo a Chapultepec, más o menos donde está uno de los ejes, que no sé cuál es, pero es uno de los ejes que atraviesa y que se dirige ya a la zona de insurgentes, más o menos por ahí, a un par de cuadras por ahí.
en pleno camellón, una señora puso ahí su cajoncito, ¿no? Su hoyota y una cola como de 10, 12 personas haciendo tortas de chilaquil. Digo, ¿qué tan buenas serán que hay en plena camellón 10 o 12 personas haciendo fila para comprar se me hace agua la boca. Pero bueno, este, ya vámonos, hacemos una pausa. En la pausa comercial vamos a hablar de la columna de Francisco Garfias esta mañana y regresamos con Víctor Ortiz Niño. Gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Así no, es una falta de respeto, escribe Francisco Garfias. Al PRD le dieron trato de segunda en la alianza Va por México. Otra vez lo dejaron fuera del comunicado en el que el PAN y PRI refrendan el pacto electoral en el que se reparte, siglan, dicen ellos, las candidaturas en las elecciones de 2023 y 2024. El azul siglará la presidencial y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024, y el PRI lo hizo ya en Coahuila con Manolo Jiménez y el Edomex con Alejandra del Moral. Para taparle el ojo al macho, el comunicado bipartidista dice que siempre tomarán en cuenta la opinión de diversos grupos de la sociedad civil en la construcción de un proyecto conjunto. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, ya acusó recibo. Los dos partidos publicaron el comunicado, sin decirle ni aguaba. Pareciera que no lo ven como aliado, sino como arrimado. Así no, es una falta de respeto, una irresponsabilidad que pone en riesgo la continuidad de la coalición Va por México, nos dijo Chucho en entrevista telefónica. Sorprendido e indignado agregó: de ninguna manera aceptamos un trato de segunda o de tercera. Estamos listos para enfrentar lo que venga. La ratificación del pacto electoral es inoportuna e irresponsable. PAN, PRI, PRD van juntos en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Este tipo de desplantes pone en riesgo la continuidad de la alianza Va por México. Algo que le molestó mucho a Zambrano es el párrafo del comunicado que el PRI y el PRAN dice: se buscará sumar a partidos opositores y se escuchará siempre las voces de los diversos grupos de la sociedad civil para construir un proyecto conjunto. Hasta aquí parte de lo que escribe Francisco Garfias en Excelsior. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Bien, Víctor Ortiz Niño, te saludamos con gusto, te escuchamos con atención. Gracias, muy amable. Con el gusto saludar a todos. Fíjate, Eduardo y auditorio, que la banca en México inicia una nueva etapa. ¿Por qué? Todo el mundo hemos visto cómo ha habido una evolución en base a los servicios que se ofrecen vía las nuevas tecnologías, lo que son las famosas tecnologías de información y comunicación. Hemos visto cómo los bancos usan la banca digital. Hemos visto cómo surgen empresas nuevas que dan servicios financieros, las famosas fintech, y todo el mundo ya tenemos nuestros celulares con nuestros servicios. Sin embargo, hay muchas empresas que dan servicios de banca que no tienen el respaldo de un banco. Son las famosas fintech. Pero sin embargo, ya ayer se anunció el primer neobanco en México. Es un nuevo paradigma, porque un neobanco no es dar banca digital o servicios de banca digital, es dar 100% su servicio a través de lo que es la banca digital, sin poner un pie en la sucursal. ¿Qué estoy diciendo? Un neobanco no es una fintech, opera como tal, pero tiene atrás el respaldo de un banco. ¿Quién lo lanzó? El banco se llama Now, está respaldado por Invex. Es decir, tenemos todos los servicios respaldados por un banco atrás
Y ante ello, tenemos la garantía de esta institución, cuyo nombre ya dije. ¿Por qué entonces es la diferencia? Opera bajo la licencia bancaria, es decir, tiene todo el reconocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tiene ese respaldo que es lo importante. Todas las operaciones son 100% digitales, sin poner un pie en una sucursal. Toda la contratación, todos los servicios se dan a través del servicio digital. Tercer punto, va dirigido a un nicho específico de la población. Hay diversos estudios que ubican que la población que utiliza este tipo de servicios anda entre los 24 a 45 años y son ya muy especializados. Y por lo tanto, los productos también van muy dirigidos a este nicho de mercado. ¿Va a tener futuro? Podemos decir que afortunadamente en los próximos meses vamos a ver el lanzamiento de 2 o 3 nuevos neobancos. En este caso van a ser respaldados por Banorte y por Santander, y probablemente por otra institución que podría ser Banregio, modificando un poco sus operaciones actualmente. Bueno, ¿y qué diferencia tiene? Un neobanco no opera bajo la misma estructura del banco que lo respalda. Tiene una operación independiente. Como vemos, es un modelo de negocio completamente diferente y, sobre todo, tiene cierta flexibilidad o mucha flexibilidad, de tal forma que uno puede estar en Río Verde, puede estar en Nuevo León, en Mérida, hacer sus operaciones a donde sea. Es la gran ventaja. O la otra gran ventaja, insisto, es tener el respaldo de una institución bancaria atrás. Y es una nueva pieza que se está anunciando, que va a seguir creciendo y fortalecerá al sistema financiero mexicano en específico, Eduardo de Auditorio. Sí, son nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Ya nada está escrito como permanente, se evoluciona, se piensa de una manera diferente y en función de eso surgen nuevos modelos de negocio. Pero además, un punto importante, tiene respaldo, con todo respeto. ¿Cuántas fintech no han servido para hacer fraudes? Porque realmente no tiene atrás quien las respalda. No digo que es un negocio malo, definitivamente. Sin embargo, sí existen problemas por ese tipo de situación. Por eso, auditorio, deben estar muy cuidadosos de dónde ponen sus recursos y con quién operan. Porque inclusive han venido lo que se llama el goteo de Sudamérica, donde se dan préstamos, no se sabe quién está atrás y después están problemas físicos e inclusive amenazas por estos medios. Sí, a mí me llegaron a decir algunos locatarios de un mercado en San Pedro de los Pinos que estaban rondando algunos, aparentemente, no simplemente lo cito, algunos colombianos ofreciendo financiamiento a pequeños establecimientos, a tiendas de abarrotes, así chiquititos, y que si no pagabas, que no te la acababas, con los cobradores que tienen ahí también funcionando y que presumiblemente están vinculados con un grupo delictivo en la zona del norte de la capital de la República. Muchas gracias, Víctor, te agradezco mucho y aprovechamos para despedirnos de las personas que están viéndonos a través de plataformas. Gracias, muchas gracias, muy amable. Plataformas que toman nuestro mensaje y lo reproducen a sus respectivas audiencias, Belén. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Hagan de este un excelente día. Nos vemos y nosotros continuamos. Muchas gracias. Nosotros continuamos con Sergio Sánchez. No, vea, déjame decir antes. Vamos a ir con Sergio Sánchez. Déjeme decirle usted una cosa muy importante. Ya nos dijeron dónde está. La esquina del Chilaquil es un puesto de comida totalmente urbano, así, urbano. Usted da un paso de más y lo atropellan. Es un puesto de comida con sándwich clásico y chilaquiles ya le pusieron la esquina del Chilaquil en Alfonso Reyes, esquina con, no sé cuál será esquina con quién. Tamaulipas. Con Tamaulipas, vi que se ve que ya has pasado por ahí, ¿verdad? Está en mi colonia. ¿Sí? ¿Y ya los has probado? Sí. Ricos, ¿no? Digo, no sí, hay tanta muy gente picosos para mi gusto, pero sí. No, mucha gente hace fila además porque están horribles, ¿no? Pues evidentemente están ricos, ¿no? Sí, pero desde sí, tu punto de vista mucho un poquito picos. Para moquear. Sí. Para moquear, ¿no? Sí, y después que había ahí otra cosa, dice Adolfo Villegas, existen las guajalotongas.
que es una torta de chilaquiles con tamal, guajalotongas, válgame Dios. No, todo lo que podemos hacer con un simple producto que es la tortilla. Todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que se hace con tortilla. Bueno, ahora vamos con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla del plan detrás de la estrategia fiscal del actual gobierno. Público que todas las mañanas nos acompaña en este programa y espacio, les agradezco su presencia. Compañeros en el estudio, los saludo. Y continuaré con el plan el plan maestro de la fiscalización que el SAT tiene instrumentado para este año 2023. Una realidad es que somos una sociedad que no le gusta ni quiere pagar impuestos, o tributar, o contribuir, como le quiera llamar. Pero yo le invito a cumplir, únicamente por el hecho de vivir en paz y sin riesgos. Si usted en su actuar evita conductas como llevar a cabo reestructuras corporativas que causen efectos fiscales en escisiones y fusiones, así como los socios y accionistas estén involucrados en operaciones asociadas a estructuras creadas para la elusión y evasión fiscal, y que en consecuencia existan pérdidas fiscales o simplemente pertenezcan a algún régimen fiscal preferente. Pero también, si usted lleva a cabo pagos al extranjero o tiene pasivos en el extranjero, en donde lleva a cabo reestructuras internacionales con la finalidad de apalancarse, no pagar impuestos y vivir endeudado. En fin, como le mencioné, todas estas conductas serán revisadas por la autoridad fiscal en 16 diversos sectores económicos, que también serán sujetos a tasas efectivas de pago de ISR. Y como ve, todo está previsto y contemplado para ser un año que, al decir de muchos, que donde el SAT ponga el ojo, va a poner la bala. Esto es una muestra y tal vez diga, eso a mí nunca me pasará. Y yo le respondo, no cante victoria, que el hilo por lo más delgado se rompe, y todos estamos a expensas de ser víctimas del siniestro plan maestro del SAT. Así que a portarse bien y a hacer la tarea. Soy Sergio Sánchez y lo espero mañana. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ok, vamos, no voy a entrar en la discusión, no voy a caer en la vocación. Qué Tengo 2 horas barbaridad. trabajando, tú me dirás. Sí, no, hombre, qué barbaridad. Yo me doy cuenta ahora que equivoqué mi vida de una manera terrible. ¿Por qué? En lugar de haber tomado las pymes, debí haber tomado turismo como nicho de profesión. No, bueno. No, bueno. No, pues ahorita lo que está viviendo, vive buenos momentos, ¿no? Vive buenos momentos, pero nosotros vamos a presentar hoy un concepto que es la certidumbre de la incertidumbre, ¿no? Lo único cierto es que las cosas son inciertas. Es muy complicado el escenario, muy. Sí, todo va bien, pero cualquier cosa te puede descarrilar. Sí, el carril es muy delgado, ¿no? Sí. Digo, no te podré decir hoy, pero estamos midiendo si hay impacto por el tema de Uber, por ejemplo, ¿no? Aquí en Quintana Roo. Y siguen peleándose. No en la calle, pareciera ser que ha habido un control, pero digamos el daño ya estuvo hecho. En la imagen ya estuvo hecho. Entonces, bueno, estamos midiendo. Estaría muy interesante que se dieran cuenta que ese tipo de trapos se lavan en lo oscurito, no pueden afectar a terceros. Es el tema, porque afecta la imagen del país. O sea, es muy grave. Y eso eso fue lo de la semana pasada. Hoy vamos a ver qué se nos ocurre esta semana. Y esa condición está todo el tiempo ahí latente. No, bueno. Te echa, imagínate, unas vacaciones maravillosas en donde pierdes el vuelo de regreso y te ocasiona una serie de pérdidas importantes en materia económica y de oportunidades en tu país, en tu casa.
y entonces todo lo bonito que viviste ahí se acabó, se fue al bote de la basura. Sí, es un tema, digamos, muy grave que desafortunadamente demuestra que soy un poco necio y reiterativo con lo que te he dicho en los últimos programas. Estamos todavía viviendo un corporativismo del siglo XX para una actividad turística del siglo XXI, ¿no? Y podríamos cosechar ejemplos por todas partes, no lo he mencionado, pero la última vez que estuve en la ciudad de Oaxaca, que es un lugar fantástico, precioso, maravilloso, pues los plantones en la zona centro de la ciudad son permanentes, ¿no? Sí, hombre. Ya, bajo cualquier pretexto, porque son pretextos, aunque haya razones. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La Feria Internacional de Turismo, FITUR, cerró sus puertas después de unas jornadas que registraron un crecimiento de seguimiento con respecto al año pasado, con más de 222,000 asistentes, 136,000 profesionales, un 68% más y 86,000 visitantes. En cuanto a participación, la feria ha reunido a 8,500 empresas, 131 países, 755 titulares a lo largo de 8 pabellones del recinto ferial que han representado una superficie de 66,900 metros cuadrados netos de exposición, igualando la ocupación de 2020, informó IFEMA Madrid en un comunicado. Este movimiento de llegadas a FITUR se estima que va a generar un impacto en la economía madrileña de aproximadamente 400 millones de euros. Solo datos útiles y oportunos del sector nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Gracias, Verónica. Bueno, y seguimos reuniendo constancias de cómo se sufre en Cancún, caray. Doctor Francisco Madrid, me da mucho gusto saludarte. Sí, qué difícil es trabajar cuando todo el mundo se divierte, ¿no? Así es, Eduardo. Muy buenos días al auditorio. Digo, no estás tú para saberlo, pero hoy la Universidad de Anáhuac de Cancún organiza aquí su conferencia de perspectivas turísticas, aquí en este maravilloso destino, como tú dices. Me han hecho un favor de invitar y en esta historia que nos cuentas, pues querría agregar que tengo 2 horas trabajando, ¿eh? O sea, ¿Ya 2 horas? ¿Ahorita 2 horas? 2 horas, porque estoy terminando de preparar mi presentación. Y se trabaja mucho, y ya habría que decirlo, es cierto, y lo he dicho con mis estudiantes, también se viaja y es parte de esta industria, y es muy bueno viajar para conocer, para comparar, para saber qué hacemos bien, para saber qué no hacemos bien. Es una industria muy demandante para quienes están en ella, ¿no? Y de hecho, uno de los retos que hoy enfrenta el turismo en el mundo es precisamente reunir a ese talento humano que quiere entrarle al toro. En Italia hay 1 de cada 6 posiciones de trabajo en la industria vacante. En España, 1 de cada 8 posiciones vacante. Aquí, en el Caribe mexicano, se estima que son más o menos 1 de cada 8, 1 de cada 9. ¿Por qué? Porque por muchos factores, pero uno de ellos es que si bien hay mucha satisfacción, mucha recompensa personal, ese es un trabajo duro. Estar todos los días, como decías tú, 24/7, 365 días del año, no es una cuestión sencilla, es muy demandante. Entonces, esta industria pues requiere de mucha gente, la gente que quiera hacer carrera en ella lo va a pasar muy, muy bien, va a aprender mucho, pero va a trabajar duro, que así debería ser, yo creo, también. Claro, por supuesto. Oye, entonces, ustedes presentan, la Universidad de Anáhuac presenta su plan, La Anáhuac, que desde hace muchos años, al inicio de año, organiza una conferencia en donde ponemos sobre la mesa cómo se ven las cosas para este año. En esta ocasión la organizó
la universidad que tenemos aquí en Cancún, la Nahua Cancún, y tenemos un programa muy interesante. Nos ha hecho, entiendo, les ha hecho favor de confirmar la presencia de la gobernadora del estado para la parte inaugural protocolaria. Estará, por supuesto, el rector de la universidad, la presidenta municipal, autoridades. Más o menos se dan cita unas 250 o 300 personas, sobre todo miembros de la industria, pero hay también un grupo importante de estudiantes y profesores. Y habrá una primera conferencia que impartirá la directora de inteligencia de mercados de la Organización Mundial de Turismo, Sandra Carbao. Estará el secretario de Turismo de Quintana Roo presentando las perspectivas en su perspectiva, así que permíteme la redundancia, de su óptica, en la óptica del Estado, y Cicotura, a mi cargo, estará presentando cómo se ve el futuro para el turismo, el futuro de corto plazo para el turismo en México en general. Y luego tendremos un panel en donde habrá un insumo de un experto de la industria aeronáutica, Carlos Torres, que nos dará algunos insumos para la discusión, y luego el presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, Tony Chávez, la vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de Cancún y el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, pues estarán debatiendo sobre estos temas. Es un evento redondo. A mí me parece que esa es la parte que nos toca hacer a nosotros desde el mundo académico, ¿no? Generar información para la toma de decisiones de la industria. Oye, me surge una duda, no sé si sea demasiado atrevido de mi parte pensar que ustedes tendrían, el sector turístico nacional tendría que hacer un pronunciamiento con respecto al asunto de las políticas de aviación comercial que está teniendo el gobierno mexicano, que dicen los pilotos aviadores que está siendo muy mal informado, asesorado el presidente y que puede tener decisiones o puede tomar decisiones que sean de alto impacto en la soberanía aérea nacional. Yo no sé si esto, sin dudablemente, tendría algún efecto, no sé si negativo, positivo o neutro, en la actividad turística nacional. Sí, eso yo creo que le corresponde a los organismos empresariales, al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a la Confederación Nacional de Cámaras de Servicio y Turismo. Desde el punto de vista académico, lo que nosotros señalamos son básicamente temas técnicos económicos, no nos metemos en la parte política, no nos toca a nosotros hacer. Y como todo en la vida, incluso el tema de los taxis, siempre hay diferentes ángulos, ¿no? Esta cuestión del cabotaje, pues sí, sería muy dañina para las líneas nacionales, pero habría que ver para la competencia qué tan bueno sería para los consumidores, si sería una forma de tener más opciones de viaje y tal vez precios más baratos, ¿no? Mejor, habría que revisar esa parte. Nosotros siempre hemos dicho que esta industria es una industria muy cerrada y que si en México se abrieron, por ejemplo, la inversión extranjera, los bancos, ¿por qué no abrir la inversión extranjera las líneas aéreas, ¿no? Yo creo que un camino puede ser lo que ha seguido Delta y Aeroméxico, que han consolidado una alianza, una inversión estratégica compartida, y en donde, bueno, pues tienes, quiero pensar, el mejor de dos mundos. Es cierto, la aeronáutica nacional es relativamente pequeña, Eduardo, y eso que no se nos puede olvidar, ¿no? La flota total de todas las líneas aéreas, bueno, todas, 5, es la tercera parte de la flota de American Airlines, por ejemplo. Válgame Dios. Sí, sí, sí. Entonces hay que sí ser muy cuidadoso con estas cosas, hay que impulsar la competitividad. Sí creo pues, que le están pasando mal las líneas nacionales, eso sí lo creo, tanto por el retraso en la reactivación de la categoría 1, a pesar del anuncio de Aeroméxico esta semana, que es un buen anuncio. Pues a pesar de ello, lo que ha ganado en participación de mercado las líneas norteamericanas, pues es muy importante. Y este tema del cabotaje, pues gravita sobre lo mismo, ¿verdad? Oye, ¿a qué hora empieza el evento en el que tienes que estar? Tenemos, recuerdo no la diferencia, el evento empieza aquí a las 9 de la mañana, es decir, 8 de la mañana en la Ciudad de México.
Híjole, pues apenas te da tiempo. Oye, nada más lo que me queda muy claro es que, uno, tú eres una autoridad en materia turística indudablemente, como Víctor Hugo Rubio en algún momento me dijo, mira, si quieres saber o conocer a alguien que verdaderamente conoce turismo, tienes que escuchar a Francisco Madrid, al doctor Francisco Madrid, que es cosa que lo reitero y lo confirmo cada semana que tenemos contacto. Y en segundo es que cómo sufres, caray. Sí, sí, sí. Siendo un profesional debería bajar a ver si la temperatura del agua o del mar está correcta, pero hoy no lo voy a hacer, Eduardo. Vamos a dejarlo Para mí sería una bofetada. Oye, ¿hay guajolotas allá? No, ¿verdad? guajolotas No, meaning guajolotas meaning torta of tamal. tamal. Pues pedimos, entiendo que la universidad ofrece esta conferencia, tiene formato de desayuno, sí. Y entiendo que tratamos, no sé si lo lograron, como estamos aquí entre tú y yo, sí. Intentamos servir como guarnición un tamalito. Qué bueno, sí, ¿no? Sí, que no se pierda la tradición. Es correcto. Subir al tamal a la esfera de la gastronomía mundial, ¿no? Ya un día hablaremos de gastronomía, que ese sí es un tema. Sí, me imagino. Tenemos cierto recorrido, ¿eh? Órale, me dará mucho gusto, sale. Te mando un abrazo muy fuerte, que tengan un éxito en este evento. Entiendo que en esta ocasión me tienes en calidad de envidiado especial. Muchos saludos, Eduardo. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Al contrario, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, como siempre, como todos los jueves. Gracias. Que tengas buen resultado. Estoy seguro que tendrá muy buen resultado. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Gracias, Hablamos, Belén. Gracias. Belén, tenemos saludos a los saludos. Saludos, esta vez desde YouTube. Muchas gracias a JG Méndez por escribirnos y nos comenta, dice, en Colima echamos volados con moneda, para el fútbol, para la fronteritis, etcétera. Aquí se usa mucho el águila o sol. Muchas gracias. Fernando Cotwright también nos dice optimismo y alegría. Gracias. JG Méndez, bueno, ya nos había dicho también Juan, Catalina la Grande y Nikola Tesla. Adolfo Villegas, buenos días y muy feliz día de la Candelaria. Bueno, feliz día para ti también, Adolfo Villegas. Existen las guajolotongas, torra de chilaquiles con tamal también. Chilaquil y tamal, híjole, qué combinación. Alberto Ortega Pascual. Chilaquil y tamal, no manches. Sí, eso ya es demasiado, pero qué rico debe saber, tal vez. Alberto Ortega Pascual, buen día, y al equipo y al auditorio, muchas gracias. Elizabeth Hernández también. Un abrazo hasta Cancún. Ella está hasta Cancún, muchísimas gracias. Y dice, ¿saben si ya se solucionó en Cancún la situación de los taxistas? Pregunta. Dice Francisco que aparentemente sí. Estábamos hablando en la pausa comercial sobre ese asunto precisamente con Francisco Madrid y decía que, oye, ya que estás hablando del águila o sol, valdrá la pena porque a veces no nos damos cuenta, damos por hecho de que pues, es algo natural. El volado, estoy hablando del lanzamiento de la moneda, ¿no? De la moneda, así es. No sé cómo se dice en Estados Unidos al volado, pero nosotros tenemos un volado, y creo tiene que ya es cara o cruz, ¿no? Algo así. Pues no sé, depende de la moneda con que trabajes el volado, pero Juan, le pedimos a Juan, muy amablemente dijo, sí, esto vale la pena, y tiene algunos datos interesantes sobre el volado. Sí, así es, Lalo. Cuando echamos un volado, siempre preguntamos águila o sol, ¿no? Sí. Refiriéndonos a los lados de la moneda. Perdón. Esta expresión viene de las monedas de plata del siglo XIX, que llevaban en un lado el escudo nacional, que es el águila, y del otro lado un gorro frigio, que es el que vimos hace un momento. ¿Qué es el gorro frigio? Con resplandores solares. No te podría dar el dato exacto, pero así se llama gorro frigio. Si quieres lo investigamos. Tiene resplandores solares, y como tiene resplandores solares se le decía sol, ¿no? Parece un sol. Entonces por eso empezó la idea del águila o sol. Aunque tú también un día me comentaste, también tienes razón, en la moneda de 20 centavos, ya más para acá, en los 60 más o menos, estaba la pirámide del sol, que también podremos atribuirle después a eso, ¿no? A ver, ahí te va, el gorro frigio, gorro generalmente rojo, en forma de bolsa,
con el extremo caído a un lado o detrás que, semejante al usado por los frigios, se tomó como emblema de libertad por los revolucionarios franceses en 1793 y luego por los republicanos españoles. La marca de los editores es un buen busto de señoría con gorro frigio y rodeado por abajo de una gorra de laurel y por arriba de un tema que dice arte y libertad. Ahí está el gorro frigio. ¿Cuál es el significado? Porque aparece en varias monedas, no solamente en mexicanas, sino también en el extranjero. Hacemos una pausa. En la pausa, gracias, vamos a dar lectura a la columna de Sergio Sarmiento y después tendremos a la presencia de Ramsés Pech, a quien saludo con mucho gusto. Ramsés, espero que me estés escuchando. Estás ahí, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Eduardo. Estamos mejor que Pemex, ¿verdad? Que los estados financieros de Pemex. Pues en parte todavía no, porque ya subió la tasa de interés ayer en Estados Unidos y va para arriba la de nosotros. Ándale, también, pues sí, la próxima semana sube la tasa y eso implica incremento en parte de la deuda externa contratada por México. En aquellas deudas que no tengan tasa fija, pues también nos afecta ese asunto. Pero regresaremos con Ramsés para deprimirnos un rato sobre la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que dedica hoy su columna Jaque Mate a Cuauhtémoc, y escribe: Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los personajes políticos más respetados de México. Puede uno estar de acuerdo con él o no, pero ha promovido convicciones honestas, ha defendido la democracia y ha respetado a quienes piensan diferente. Encarna los ideales de la izquierda progresista. Eso no evitó, sin embargo, que el presidente López Obrador lo descalificara. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. Que AMLO afirme que si Cárdenas no se alinea al 100% con sus posiciones, se convierte en un defensor de la oligarquía parece un mal chiste, pero es una actitud usual en un presidente que piensa que él y solo él representa al pueblo. Dice Sarmiento, en su libro de 2022, Por una democracia progresista, que sirvió de base al documento Punto de Partida del Colectivo por México, Cuauhtémoc escribió: Vivimos actualmente uno de los momentos en que más se requiere que quienes se identifican como demócratas, progresistas, de izquierda, socialistas, se acerquen entre sí para analizar y discutir la problemática nacional. Debe abrirse un debate amplio sin exclusiones. Nadie puede arrogarse el derecho de calificar a los demás. Es la posición de un demócrata incluyente, dice Sarmiento. Cuando Cárdenas se separó del PRI y lanzó su candidatura presidencial en 1988, López Obrador se mantuvo en el partido dominante. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Siempre serás muy bienvenido, Ramsés Pech, a este programa. Gracias. Valdría la pena recordándole al público, Ramsés, tienes tu micrófono cerrado, ya está abierto. ¿Cuánto es la deuda de Pemex? En esta administración federal, ¿ha bajado o ha incrementado? La deuda actual es de 105 mil millones de dólares y esta deuda en el año 2020 era de 113 mil. Ha bajado alrededor de 8 mil millones de dólares en cuanto a las deudas de tanto de largo como de corto plazo. La deuda de largo plazo hoy en día es de alrededor de 84 mil millones de dólares y la deuda en corto es de 20.700. 20.700. Por ahí circuló la versión de que en este año se les olvidó que teníamos que pagar, intereses de la deuda y bueno, finalmente se tiene que pagar y el gobierno pues saca el cajón de las sorpresas y más,
y paga, ¿no? Pero, ¿qué tan fuerte es el compromiso en este año en materia de pago de intereses y del principal? Bueno, este año se vencen casi 10,000 millones de dólares, de los cuales en un principio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comentó que no se iba a realizar ningún pago o aportación, pero en días pasados el presidente de la República comentó que sí se va a apoyar a Pemex, y esto es algo muy importante porque si vemos la tendencia que hemos observado del 2020 a la fecha, se han dado aportaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del presupuesto que no se tiene contemplado, pero hay algunos dineros que, por así decirlo, sobran, y estos dineros que sobran son utilizados para pagar la deuda de Pemex. Si siguiéramos la misma tendencia de estar aportando entre 4,000 o 5,000 millones de pesos a capital a Pemex, más o menos en unos 25 años se pagaría la totalidad de la deuda. Siempre y cuando, bueno, consigamos tasas de intereses que por lo pronto el día de hoy, bueno, la última colocación que hizo Pemex de 2,000 millones de dólares, se consiguió una tasa de 10.80, 10.85, si no me recuerdo. Es decir, ahorita las tasas en los mercados financieros son de 2 dígitos las tasas de interés. Sí, ya sale más caro. ¿No saldría más barato que se endeude el gobierno y después el gobierno le preste a Pemex? No, ahí va el truco. Por ahí, el día de ayer les hice llegar a la producción, pero creo que si pudieran poner, hay una gráfica en el Word que mandé. A ver, ahorita inmediatamente lo miro. Sigue hablando, yo me encargo de eso. Ok, por favor, y en la gráfica que ustedes pueden observar, y lo voy a platicar, ahí dice del año 2003 a la fecha que tenemos datos, y lo que nos encontramos es que Pemex ha sido utilizada, y confirmo esto, como la caja chica de los gobiernos anteriores y actuales para poder tener los ingresos necesarios para el gasto corriente del país. ¿Esto qué quiere decir? Que le decían a Pemex, endeúdate y me vas a pagar tantos derechos e impuestos, hacían sus cálculos, y ese dinero lo tomaba Pemex prestado, entraba a sus arcas y salía como pagos de impuestos. Es decir, Pemex era un intermediario para poder tener el gasto corriente del país. ¿Por qué te digo esto? Porque revisando el tercer trimestre de Pemex, más o menos han dado una aportación de alrededor de casi 700,000 millones de pesos de impuestos entre el IVA, IEPS, el derecho de utilidad compartida y otros impuestos. Más o menos haciendo un cálculo, Pemex estaría pagando este año que cerró alrededor de 1.2 billones de pesos en impuestos. Esta cantidad de dinero que te digo representa entre el 18 y el 20% del total de los ingresos. Y aquí cabría la pregunta, ¿qué otra empresa del Estado podría darle tal cantidad de ingresos al país para poder completar el gasto que se tiene? Es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer. La segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo podemos bajar la deuda? Y yo tengo unas propuestas que por ahí he estado presentando, y una propuesta es el derecho de utilidad compartida, que se llama el famoso DUC, que han escuchado muchos de ustedes, que es el derecho para la extracción de los hidrocarburos. Al inicio del 2015 era de 65%, hoy es del 40%, y la idea es que lo bajen al 30%. Esto les va a ayudar a poder pagar por parte de Pemex los costos financieros de los intereses, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siga aportando dinero al capital para ir reduciendo la deuda. En segundo, he observado que los últimos 3 años Pemex ha subejercido el presupuesto. Aquí la pregunta hay que hacerle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese dinero que no gasta Pemex, ¿a dónde se va? ¿Por qué si lo subejerce, por qué no lo utilizan para pagar? Claro. Y tercero y por último, es que Pemex se considere su pago de impuestos como una empresa cualquiera como está hoy en el mercado. Esto les daría una mayor poder financiero y sobre todo le daría una flexibilidad. Y ya por último, el último punto que estoy contemplando es que la deuda de Pemex ya es una deuda soberana, es una deuda pública, porque quien está apoyando hoy en día a Pemex es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por instrucciones de la administración actual. Entonces, hay que hacer lo mismo que se hizo en el 2015, en donde las jubilaciones de los trabajadores de Pemex pasaron a ser como una deuda de la nación, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año asigna un presupuesto etiquetado. Entonces, hay que hacer lo mismo con Pemex para que podamos subsanar la deuda. Y mucha gente me dice, no, es que estás metiéndole a una empresa quebrada. Sí, quebrada financieramente, pero operativamente sigue funcionando. Y la pregunta aquí es,
¿quién va a pagar esos impuestos que acabo de mencionar si la inversión extranjera directa o nuevas empresas no están llegando como queremos en este momento? Sí. O sea, bueno, es una empresa estratégica del Estado. No puedes dejarla quebrar, ni de chiste. No, no puedes porque casi el 90% de la producción actual, más del 90% de la producción tanto de crudo como de gas proviene de esta empresa del Estado. Lo segundo, la que comercializa la mayor cantidad de productos e importa es Pemex. La que mueve la mayor cantidad de productos es Pemex. Entonces, hoy en día, y creo que ahí es donde tenemos uno de los fallos, es que estresamos mucho a la empresa productiva del Estado, asumiéndola que tiene una deuda muy alta, asumiendo que tiene que hacer el todo y no permitiendo que privados puedan ayudar a esa empresa productiva del Estado. Y hoy, en estos últimos 3 años, está muy cuestionada, sobre todo las asignaciones que se han hecho de contratos en forma directa y ya no por medio de licitaciones. Y la justificación de esto ha sido que se necesita y se urge para incrementar la producción. Pero yo creo que aquí hay que ver cuánta corrupción se ha incrementado, porque hacer asignaciones directas hoy en día no sabemos si la empresa tiene la experiencia o si tiene la forma o la calidad de hacer cada uno de los servicios que es contratado. Sí, tienes razón. No, pues sí, es que, y además ha sido un sello de este gobierno, ¿eh? Las asignaciones directas, el dejar de ser transparente y comenzar a ser un gobierno muy opaco, incluso más opaco que los priistas, que mire usted que se las gastaban de una manera bastante generosa a nivel de maestría y doctorado para hacer trampas, ¿no? Entonces, este asunto sí está complicado. Tú sí le ves viabilidad a Pemex. Sí, porque cuando yo reviso los estados financieros de Pemex, hasta la parte de la utilidad neta bruta de operación es positivo. Es decir, operativamente es positivo. Ya cuando empiezan los costos financieros pagando tasas de interés, derechos de utilidad compartida y todos los costos financieros, los impuestos. Ahí viene el problema. Por eso te digo que Pemex más o menos, fíjate, del DUC, de la utilidad compartida, más o menos estamos hablando casi el 70 al 80% del total de impuestos que paga. Y un 20, un 30% más o menos está en lo que llamamos impuestos indirectos, que es el IEPS y el IVA. Entonces, imagínate una empresa que paga IEPS y IVA, que dejase de hacerlo. Bueno, ¿dónde lo va a sacar el SAT para poder tener ingresos? Y de los derechos de utilidad compartida y de otros, pues, ¿de dónde? Si las empresas que están privadas, bueno, también hay que entenderlas, que las empresas tienen costos y evalúan formaciones y todo, y no es nomás de la noche a la mañana me voy a poner a invertir si no voy a recuperar mi dinero. A ver, lo que me está diciendo, exagerando un poco, por supuesto, pero si Pemex un día dijera, pues no le pago al fisco impuestos, no le pago los derechos de utilidad compartida, para la fregada, no le pago el IVA, no le puedo pagar el IVA, puta, revientas el gobierno federal, ¿eh? Sí, porque es la suma de indirectos, que es IEPS e IVA, más la suma de los directos, que es el derecho de utilidad compartida y otros impuestos. Estamos hablando para este año, yo tengo calculado entre 1 y 1.2 billones. Si el presupuesto de ingresos de este año, lo que cerró de 2022, era de 6 millones, pues más o menos está entre el 18 y el 20% de ingresos que se esperan y que vienen de esta empresa. Entonces, yo creo que hay que empezar a correr el lápiz y sobre todo ya dejar a esta administración bien claro, y las que vienen en el futuro, es que si tú no llegas a pagar la deuda de Pemex, lo único que están haciendo hoy en día es consigo dinero para pagar la deuda que se está venciendo, pero el problema es que estoy consiguiendo tasas de interés en Las este altas. 2023 por arriba de 2 dígitos. Sí. Y entonces Sí. son bonos que se vencen a 10 años, y a 10 años, al 10%, ¿quién no te va a querer comprar y colocarlo? Pero la pregunta aquí es, ese dinero no te sirve para invertir, te sirve para pagar deuda. Sí. Bueno, en otros momentos, Pemex llegó, en otras administraciones, Pemex llegó a endeudarse en dólares para pagar impuestos en pesos. O sea, Sí, absurdo. y acuérdense que gran parte de la exposición de deuda de Pemex es en dólares. Bueno, ahorita tenemos un tipo de cambio, pero gracias a las remesas, que es más de 58 mil millones de dólares lo que entró este año. Y eso hay que dejarlo bien claro. Las remesas del 2018 al 2022 se incrementó en más de, ahorita te digo,
más de 25,000 millones de dólares. Esto lo quiero dejar bien en claro porque, a ver, las remesas significa que mucha gente se está yendo de nuestro país porque Claro. no cuenta las oportunidades y el salario que están pagando es muy bajo. Claro. Entonces, Acaba siendo un subsidio de México a la economía estadounidense. lo que estamos haciendo es hacer crecer a la economía estadounidense. Claro. Estamos exportando mano de obra que pagan Talentoso. mejor que en México y estamos desintegrando a familias que en un futuro va a ser un problema social para nosotros. Claro, o que ya son un problema social, por supuesto. La fractura de la unidad familiar pues es nada más, nada menos la célula básica de la sociedad, la familia, ¿no? Y la rompes y resulta que el tipo allá, pues, se desarraiga y al rato, pues, ya le hizo ojitos a una gringa, ¿no? Y ya el asunto ya se complica, al principio le manda mucho dinero y después a su familia y de repente, pues, ya surgió el hermanito, el primo norteamericano, el medio hermano norteamericano. Es un asunto muy complicado, Ramsés, pero lo que tú nos estás diciendo en materia de Pemex, la verdad es que es un asunto ese es un asunto de soberanía nacional, ¿verdad? Es no tanto de soberanía, sino más bien de un problema financiero, sobre todo en el erario público. ¿Por qué? Porque la deuda de Pemex de 105,000 millones, querramos o no, ya vimos que Pemex no le da para pagar al capital, solo para pagar intereses. Y la única forma es que Hacienda le dé el dinero vía instrucciones por la parte de la administración actual. Entonces, ¿cuál es la tendencia del 2020 hacia adelante? Que cada año se le tiene que asignar entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para que pueda pagar Pemex al capital y que Pemex, si le bajas el DUC y todo lo que he comentado, podía pagar los intereses tan altos que está pagando el día de hoy por las deudas que se vencen. El otro problema, ¿de dónde puede sacar también el gobierno dinero? Bueno, pues del IEPS, del impuesto especial que se paga a gasolina y diésel, que ha sido en los últimos años, exceptuando que pasó por el problema del precio del barril, ha fluctuado entre los 220 y 250,000 millones de dólares. Bueno, quítale cuando menos 100,000 millones, son 5,000 millones de dólares. Ahí tienes dinero para pagar, Claro, más otros claro. 4, pues ya tienes 9,000 millones. En 10 años pagas la deuda. La pregunta aquí es, ¿habrá la voluntad en el futuro de hacer quién esto? sabe. Claro, habría que verlo, claro. Ciertamente. Ramsés, te mando un abrazo, que tengas un excelente 2023 con muchas participaciones aquí en tu programa. Gracias, que tengan un buen día y cuídense. Igualmente, muchas gracias, Ramsés, muchísimas gracias. Vamos a ir con Pablo Álvarez y Casa y Longoria un poco más adelante, después de una pausa, regresamos y vamos a seguir hablando de la columna de Sergio Sarmiento. Gracias, Ramsés. Ay, ya se fue. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No, el back virtual. Sí lo tengo, pero no lo he instalado. Prometo la próxima vez sí ponerlo. ¿No has instalado en la computadora? No, porque Okay. seguí usando el otro porque lo pude reparar, pero ayer ya no lo pude reparar. Ok, bueno, está bien. Está bien. O sea, es el mismo que está utilizando esta Belén y el mismo que está utilizando Juan. Ahorita. Sí, lo instalo bien. hoy y ya el próximo martes ya me voy a la segura. Sale. A ver, vamos. Continuamos Sí. con la columna de Sergio Sarmiento, que habla sobre Cuauhtémoc Cárdenas y dice que las diferencias entre Cárdenas y el presidente no son nuevas. El 20 de mayo de 2021, en una conferencia titulada El futuro de la izquierda, el ingeniero señaló: difícilmente diría yo que tenemos un gobierno de izquierda, por más que se digan de izquierda. Por una democracia progresista, plantea la necesidad de una ardua tarea de reconstrucción, construcción y encauzamiento, políticas distintas a las que han estado vigentes en estas últimas 4 décadas, con objetivos diferentes. El presidente celebró ayer que Cárdenas se haya deslindado del colectivo por México. Me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Reconoció que no leí el documento del grupo, pero aún así afirmó que contiene una crítica exagerada sin fundamento, porque está fuera de sí.
Cuauhtémoc efectivamente anunció que no seguiría participando más por consideraciones de carácter político, pero eso no descarta que su libro haya sido la base del movimiento. Las diferencias entre el presidente y el ingeniero no han desaparecido. Cárdenas propone un gobierno de izquierda progresista que surja de un consenso de las fuerzas democráticas. López Obrador quiere mantener un régimen basado en lo que diga mi dedito. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En algunos lugares el cometa verde tendrá más presencia debido a los paisajes que ayudan a despejar el cielo y que algunos de ellos se encuentran alejados de otras fuentes de luces que podrían arruinar la experiencia. A pesar que la fecha del avistamiento del cometa es para el 12 de febrero, se dice que su aparición será más notoria justo el 2 de febrero. Será una gran experiencia, ya que para poder verlo de nuevo tendrán que pasar 50,000 años más. Los mejores lugares en México para observar y disfrutar este fenómeno son Xochicalco en Morelos, el Parque Nacional Pico de Orizaba en Puebla, ya que al ser parte del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, habrán algunas guías que te explicarán sobre el fenómeno y harán su experiencia única donde aprenderás mucho más del tema. Y el Parque Nacional San Pedro Mártir, en donde se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM. Información útil para tus futuras decisiones. Verónica Herrera, En torno al turismo. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. ¿De qué nos quieres hablar en esta mañana? ¿Qué tema tocas? Mira, hay dos temas. Uno es lo que platicamos el martes de las finanzas públicas y otro pues, son los indicadores de coyuntura, ¿no? Salieron hoy los indicadores de ciclos para México. ¿Por dónde quieres que me vaya? Pues a ver, vamos en primera, la primera. Bueno, mira, el reporte, la Secretaría de Hacienda lo anunció el lunes, lo presentó como un reporte muy positivo, yo diría positivo entre comillas, porque no se cumplieron las metas que tenía Hacienda. Hacienda había dicho que quería un déficit primario de 3%, fue de 0,3%, fue de 0,5%, y el déficit público tradicional fue de 3,4% y había previsto 3,1%. ¿Qué es lo que se destaca del informe de finanzas públicas? Primero, que los excedentes petroleros que hubo el año pasado apenas alcanzaron para pagar los subsidios energéticos por combustible. 394,000 de excedente contra 397,000. Si bien es cierto que eso ayudó a que la inflación se contuviera, la propia Secretaría de Hacienda señala que el gobierno federal ya no tuvo esos recursos para otro tipo de cosas, ¿no? Salud, medicamentos, en fin, para otro tipo de gastos que son necesarios. El otro dato que destaca es que la inversión física creció 25% en términos reales. ¿A dónde se fue de dinero? Pues a Dos Bocas, al AIFA, al Tren Maya. Ajá. Entonces, lo positivo es que por primera vez crece la inversión pública y ya representa 3,3% del PIB, porque venía con una tendencia descendente desde hace años. Lo negativo es que es mucho dinero en proyectos que tienen baja rentabilidad económica y que de todos modos van a provocar un gasto para el erario en los siguientes años, porque como no son rentables, el gobierno va a tener que financiarlos. Y eso obviamente va a salir pues obviamente de los recursos de los impuestos o de los aprovechamientos que tenga el gobierno. Entonces, el tema es que después otra cosa que también es muy curiosa, reconocen que en los primeros 4 años de gobierno la deuda real
la deuda en términos reales ha crecido 9%, ¿no? Entonces esto pues, tira todo el discurso oficial que señala que no nos hemos endeudado, ¿no? Pero dicen es que nos hemos endeudado menos que con Enrique Peña Nieto y con Calderón, que en los mismos periodos se endeudaron 44% y 25%. O sea, siempre hay este recurso de, pero antes estaba peor, ¿no? Ahora, Sí. en términos, digamos, macro, el tema es muy preocupante porque las elevadas tasas de interés están comenzando a hacer que el costo financiero sea muy fuerte. El costo financiero creció 10% en términos reales y va a seguir creciendo los próximos años porque las tasas de interés van a seguir subiendo este año, tal vez con menos intensidad que el pasado, pero finalmente van a seguir subiendo. Y por otro lado, el gobierno federal va a tener que absorber la amortización de pasivos de Pemex. Y eso es un tema que no está claro en el informe, pero que el propio director de Pemex ya lo reconoció públicamente, ¿no? Cuando dijo, bueno, pues como el gobierno federal va a absorber esa deuda, eso no va a afectar tanto las finanzas de Pemex, ¿no? Sí. Ahora, no le queda otra al gobierno federal, dicho sea de paso, porque si Pemex se endeuda va a ser muy caro, porque tiene que pagar una sobretasa espantosa. Entonces, es mejor que el gobierno federal se endeude a una tasa mucho menor, y pueda ayudar a Pemex a salir del atolladero donde está metido. Y finalmente, bueno, el tema de Pemex no aparece tan claramente en este informe, ¿no? Es un tema que de repente, pues, lo escondemos porque no queremos que nos arruine todo el paisaje general, ¿no? En conclusión, sí. Las finanzas públicas están prendidas con alfileres, el déficit está creciendo y esto obviamente implica mayor endeudamiento y esto va a obligar a hacer una reforma fiscal progresiva como ya lo hizo Colombia el año pasado, ¿no? Pero tendrá que ser el próximo gobierno. Este gobierno no tiene margen de maniobra para poder... Perdón, el año pasado, porque fue en 2022, sí. Sí, claro. Pero eso es parte de una agenda que va a tener que reconocerse. O sea, alguien va a tener que pagar los platos rotos y va a ser el próximo gobierno. Y quiero ver si entra con esa propuesta o reconocimiento que tiene que ejercer una reforma fiscal. Van a mentir y van a decir que no, que vamos muy bien. Y después, si tienen margen de maniobra, impulsan en el Congreso una reforma. O sea, la reforma tiene que darse, gobierne quien gobierne, ¿no? O sea, ese es el punto, el dilema. Sí, porque no alcanzan para los pasivos contingentes, pero ni siquiera para los gastos necesarios de medicamentos, de educación, de apoyos sociales que son importantes, yo no lo demerito, pero que cada vez son crecientes, ¿no? Y esto obviamente pues no se ve. Sí. Qué terrible. Y bueno, sobre vamos todo algo que es muy importante, Eduardo, sí. El descuido de la infraestructura de este país es terrible. Sí. Hablo de carreteras, pero muchas otras cosas, ¿no? Sí. Tener dotación de luz suficiente ahora que CFE se va a encargar de todo, pues va a ser una bronca espantosa, ¿eh? Sí. Sí, tienes razón. Bueno, hoy salieron otros indicadores, ¿no? Sí, los coincidentes dicen cómo está el ciclo económico. ¿Y cómo lo ven? Mira, el coincidente ya dejó de crecer. Cuando el coincidente llega a su pico máximo, es el inicio, eso a su pico, a su máximo, es el inicio de una recesión. Ya dejó de crecer, entonces hay una señal ahí de alerta, ¿no? Sí. Y el adelantado sigue cayendo. Son datos de noviembre, pero INEGI publica una gráfica del adelantado de diciembre, porque como los datos del coincidente van más rezagados,
¿no? Sí. Puede publicar el coincidente de diciembre, pero ya tiene todas las cifras para el adelantado, porque en el adelantado todos los componentes sí son indicadores de diciembre, y se ve una caída peor todavía. Sí, se ve una caída. Es un poco, para explicarle al público, es el que anticipa anticipa el comportamiento del coincidente. Cae antes que el adelantado, que el coincidente. Sí, por eso es adelantado. O sea, ese habla del comportamiento de la economía en el futuro inmediato, ¿no? Exactamente. Y ya lleva muchos meses cayendo. Entonces, es un indicador que la gente no le hace mucho caso, a diferencia del de Estados Unidos. Porque tiene cierta complejidad de entenderlo, ¿no? Y porque tiene mucho rezago. En Estados Unidos, por ejemplo, en enero ya nos dieron el índice coincidente de diciembre. El 21 de enero, el Conference Board anuncia este indicador. Nada más que ellos lo que hacen, son 4 componentes en Estados Unidos nada más. Ellos lo que hacen es que estiman los 2 datos que no han salido. Ya. ¿Sí? Por eso van un poco más adelante que nosotros, ¿no? Lo anuncian con más anticipación. Entonces, en conclusión, pareciera ser que las señales de recesión que ya están dadas claramente en Estados Unidos también comienzan a percibirse en México. Bien. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias, gracias. Un abrazo, nos escuchamos el próximo día martes. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Gracias. Belén, ¿tienes pendientes saludos? Tengo un par de saludos pendientes. Florinava, muchas gracias por escribirnos. Y Mario Sosa desde Zapopan, Jalisco. Ellos nos escriben desde el Facebook. Aprovecho para pedirles que nos den like. Y muchas gracias por compartir esta mañana. Nada Bien. más. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. En la pausa vamos a seguir dándole lectura a Sergio Sarmiento. Ya acabamos, ¿verdad? Ya. Vamos a entrar de arriba Palacio directo, ¿no? Porfa. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos entonces ahora con la columna de Raimundo Riva Palacio, que titula a su columna estrictamente personal, Drogas en el Benito Juárez. Escribe, el juicio de Genaro García Luna en Brooklyn tomó esta semana un camino esperado. La corrupción y el trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México durante el gobierno de Felipe Calderón. Los fiscales presentaron a un ex policía federal, Raúl Arellano Aguilera, que trabajó en el aeropuerto en esos años y que identificó como principales responsables de esos ilícitos al entonces jefe de la Policía Federal en el aeropuerto, Óscar Moreno Villatoro, y al responsable de la lucha antidrogas, Ramón Pequeño. Moreno Villatoro, que trabajó en el SAT al inicio del actual gobierno federal, está siendo investigado por la Fiscalía General por presuntos actos de corrupción en la administración de penales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y sobre Pequeño, las acusaciones por vínculos con García Luna por presunto lavado de dinero se han ido desvaneciendo al punto de casi desaparecer. Arellano Aguilera rozó apenas el fenómeno del narcotráfico en el Benito Juárez, que tuvo una eclosión en junio de 2012, cuando policías federales en la Terminal 2 se enfrentaron a balazos con un cargamento de cocaína que dejó a tres de ellos muertos en el área de comida rápida y la captura de los responsables. De los entretelones de aquel episodio poco se sabe y es incierto si se abrirá durante el juicio en Brooklyn. El ex policía fue muy selecto en las imputaciones porque de haber abierto todo lo que se vivía en ese entonces ahí, salpicaría a funcionarios actuales en los gobiernos federal y capitalino. Está aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
200. Estaba yo sacando las cuentas, a reserva de confirmarlas en la próxima pausa comercial. En la presente administración, desde diciembre del 2018 hasta el 2022, a este gobierno le han llegado como remesas 380.098 millones de dólares, equivalentes a 5.788.423 millones de pesos. No estoy haciendo el cálculo de la llegada de remesas con Peña Nieto y para hacer la comparación, pero por lo pronto vamos, si le parece bien, con la tercera y última parte de la entrevista que desarrollamos con la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo en Morelos, Ana Cecilia, la maestra Ana Cecilia Rodríguez, abusadísima, por cierto, muy lista, ha dado muy buenos resultados en Morelos de economía de este estado, y ahora ha desarrollado una iniciativa para tratar de favorecer y fortalecer a las comunidades y las familias, que aquí en Morelos 20,000 familias se dedican a la producción de agave, y está citando, hoy inicia, por cierto, un encuentro nacional de productores de agave en Morelos, que no es uno de los estados más relevantes en la producción de agave y futuros destilados, porque ahí hay un problema serio para denominación de origen del que hablaremos en alguna otra ocasión. Por lo pronto, esta es la tercera parte de esa charla. Hacer el llamado a los morelenses que están en Estados Unidos, en Chicago, donde llegamos, por supuesto, a Houston, en Texas, donde también llega esta señal, la alternativa de que sepan que existe esta alternativa para invertir y enriquecer esa cultura vinculada con el agave. Exactamente, fíjate, al inicio de la administración tuve la oportunidad de ir a Chicago a convivir con estos grupos. No pudimos darle seguimiento porque pues vino la pandemia, sí, las prioridades, no podíamos viajar, sí, claro, pero es una invitación porque ellos lo que me decían es, a mí me gustaría tener algo en México para el momento en que yo me pueda pensionar, el generar un antecedente, el generar una antigüedad en algo. Y bueno, esta creo que es una gran oportunidad porque además, pues, a las personas que nos están viendo en Chicago sabemos del frío que están teniendo y finalmente en Morelos no hay nada de eso. Sí, y algo que ellos mencionaban muchísimo y que sé que también es una preocupación que manifestaron en varios casos. Ellos, bueno, están en Chicago y todo, pero las generaciones subsecuentes están interesadas en conocer las raíces y estos hijos, estos nietos de esas personas que están allá, que puedan, porque además me decían, sí, incluso eran uno de los puntos, ¿no? Me decían, yo quiero que mis nietos vayan a Tepos, yo quiero ese arraigo que por un lado lo fomentan los abuelos o los mismos padres, y por otro lado estos muchachos que el día de hoy están tan interesados y que dices, bueno, a lo mejor no hay la intención de moverse a México, pero sí conocer. Y bueno, qué mejor manera de conocer un arraigo que es a través de esta planta. Y por supuesto, pues les invitamos, estamos a sus órdenes para poder conocer todo esto y pues que podamos trabajar. Y defender las marcas mexicanas, ¿no? Exactamente. Defender las marcas mexicanas y desarrollarlas, fortalecerlas. Exactamente. Y un tema que puede detonar todo lo que hay alrededor. Todo lo que hay alrededor a partir de una planta que pues es una planta muy, se me fue la palabra, pero es una planta muy benéfica y que además puede representar muchísimo desarrollo. Insisto, el más importante, mantener nuestras tradiciones. Sí, claro. Y una última cuestión, la mujer de Morelos y la vinculación también en estos conceptos y en este reto por preservar y hacer crecer todo lo que está relacionado con el agave y el mezcal. Y eso es importantísimo porque fíjate que también aquí estamos, hay productoras de agave en donde ellas mismas se están reuniendo, están teniendo
están teniendo estos acercamientos, el poder ir juntas y, por un lado, como productoras, como comercializadoras, pero también habemos consumidoras. Habemos consumidoras, yo conozco muchísimas mujeres que nos gusta el mezcal, lo encontramos, hay unos que incluso se hacen para paladares, que a lo mejor te gusta mucho más suave, y es un mercado importante. Entonces también eso se puede generar. No es que sea una bebida para mujeres, pero una bebida más suave, una bebida que además también viene de un grupo de mujeres productoras. Hay también asociaciones en donde hay mujeres productoras y pues bueno, también esa es una de las obligaciones que nosotras tenemos. Sí, y sobre todo porque tiene un papel muy importante, muy relevante la mujer en Morelos. Trabaja durísimo junto al hombre en la familia y a veces si no hay hombre, jala durísimo. Pues el tema es un tema importante y yo te voy a dar un dato, si me permites. Sí, por favor. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico trabajamos con uno de los brazos financieros, es el Fondo Morelos. El Fondo Morelos, a partir de la pandemia, pues tuvimos que reinventarnos, hacer nuevos programas, etcétera. Y el día de hoy, entre alianzas, entre una serie de pues, cosas que hemos hecho para poder obtener líneas de crédito, estas alianzas con NAFIN, dinero que hemos dado nosotros, la garantía y que se puede prestar, tenemos en la economía más de 2,000 millones de pesos que se han dispersado en financiamientos. Traemos una tasa de cumplimiento de más del 95%, o sea, el 95% de todos esos financiamientos paga. Pero lo importante, a lo que tú me preguntabas, es que de esa cantidad, más del 50% de esos créditos se han otorgado a mujeres, unidades económicas dirigidas por mujeres o empresarias mujeres, y que finalmente pues las mujeres traemos un compromiso de pago, traemos sobre todo también la idea de ser independientes. Entonces lo que yo te decía, la obligación que tenemos mujeres que estamos en puestos de decisión es empoderar a otras mujeres, ayudar a otras mujeres. Y de ahí han salido diversos programas que son en donde las mismas mujeres son avales, entre ellas créditos, se llama Mujeres Colectivo, tenemos Mujeres Individual, pero irnos a todo este sector, en donde es un sector muy importante, son en muchos casos cabezas de familia y la verdad todos estos programas los han adoptado, los han hecho ellas y son cumplidoras. Y lo que nos permite es justamente seguir generando otro tipo de programas para poder seguir inyectando dinero a la economía. Bien, Cecilia, por último, entonces, ¿cuándo se inaugura este sábado? No, es el jueves. Es jueves 2 de febrero. Jueves 2 de febrero, sí. Se inaugura en Tepalcingo, en el Zócalo de Tepalcingo, jueves 2 de febrero. Y por otro lado, al día siguiente inicia la exposición en Tepoztlán. Estamos haciendo la combinación de dos municipios importantes, uno de un lado del estado, el otro un poquitín más arribita, pero la idea es conocer Morelos. Es un evento gratuito, es un evento en donde estamos esperando 30,000 personas y por supuesto pues les invitamos a que asistan. Por supuesto, allí voy a estar y voy a estar en las catas también. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti, Eduardo. Un gusto y un saludo a todas las personas que nos escuchan. A ver cómo termina, si en cata, si a todos le peta la cata, pues ¿cuántos qué? Imagínense, va a haber 14 estados con stand hablando de sus mezcales. ¿Cuántos se le ocurre así, bajita la mano, 5 por stand? ¿Qué? ¿90 tiritos? No, hombre, no, yo no creo que no los aguante ni ella ni Jesús mío, no. Pero bueno, vale la pena el asunto porque puede arraigar mucho capital de pobladores de Morelos que están en Estados Unidos que quisieran invertir en su tierra, pero bueno, ese es otro asunto. Tenemos la información del tostón, Juan.
Sí, así es. Esto se refiere a la moneda de 4 reales que se le conocía como tostón. Y esto porque tenía grabado el rostro del rey de España. Esta moneda era la mitad de la moneda de 8 reales. No es esta Por, moneda que estamos viendo, no, evidentemente no, no es. no era, no, pero espera, por lo que cualquier sistema monetario y surgir el peso, a la de 50 centavos también se le apodó tostón. Por añadidura, o sea, agregado, Ajá. pero originalmente ¿de quién era? ¿Qué moneda era? A ver si la Era puedo. era la moneda de 4 reales. ¿Moneda de 4 reales? Ujú. De cuatro reales. ¿Y tenía quién? El rostro del rey de España, en un lado. El rostro de España. Aquí está la bombocha, tú. No localizo, no tengo, no sale. No al ser, creo que sí, aquí hay uno. 8 reales, no es el de 4 reales. No, bueno, Sí, yo tampoco lo encontré. no lo encontramos, pero bueno, no importa. Ya sacamos adelante ese pendiente. Hacemos una pausa. En la pausa, creo que seguimos hablando o leyendo la columna de Raimundo Rivapalacio. Vamos a un asunto que no tiene nada de marginal, el asunto de las redes sociales y los retos que ponen a los jóvenes o a los niños y que han causado muertes, porque son cosas que no deben de hacerse y a veces los padres de familia no observamos la consecuencia de que nuestros hijos estén todo el tiempo en redes sociales. Hay que platicar muy duro con ellos y poner limitaciones a los espacios a donde tienen acceso o no tienen acceso. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Rivapalacio, que dedica hoy su columna a drogas en el aeropuerto Benito Juárez. Dice, el aeropuerto Benito Juárez es un microcosmos de la guerra entre cárteles que se vivió durante el segundo lustro de este siglo. Hasta principios de 2008, el aeropuerto estaba bajo el control del Cártel del Pacífico, encabezado localmente por Jesús Reinaldo el Rey Zambada, detenido en la Ciudad de México meses después. El dominio del aún principal cártel mexicano se rompió en enero de 2008 cuando los hermanos Beltrán Leiva se pelearon con esa organización y aliados con los Zetas empezaron una sangrienta guerra contra sus viejos socios. El choque expuso la presencia de las organizaciones criminales en Cancún, Culiacán, Guadalajara, Oaxaca, Tijuana y Villahermosa, nodos del trasiego de drogas en el país. En el Benito Juárez, los Beltrán Leiva dejaron como responsable a Sergio Villarreal Barragán, el Grande, el primer testigo de la Fiscalía de Estados Unidos contra García Luna, que contó con el apoyo de los Zetas. El Rey Zambada, que representaba los intereses de su hermano, el jefe de la organización, Ismael El Mayo Zambada, y Joaquín El Chapo Guzmán, se alió con la familia michoacana. Dinero y drogas entraban por el aeropuerto donde, según Arellano Aguilera, les daban claves para saber en qué momento llegaban los paquetes con carga ilegal, que era recogida de las bandas de equipaje en maletas, cajas con chicles, galletas o chocolates y cajetillas de cigarros, velas y rollos de polipropileno. La droga llegaba de Colombia, Venezuela y Panamá. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Rivapalacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Pues vámonos directo a los retos peligrosos en las redes sociales. Ustedes se preguntarán cuáles son estos. Pues bueno, ahorita hay uno muy en boga que es un reto viral que se puso en redes sociales como TikTok, que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias en nuestro país, en varios estados del país. El reto desafía a los usuarios, principalmente a los niños y a los adolescentes, a ingerir medicamentos controlados que causan somnolencia y tratan estos de mantenerse despiertos el mayor tiempo posible. Ese sería el reto.
Los retos virales pueden cautivar a los adolescentes que de por sí ya tienden a ser impulsivos y a sentirse atraídos por comportamientos que llaman la atención, especialmente pues de las redes sociales. Hoy les hablaré de estos retos. Reto número 1. El reto seguramente lo conoce, el del balde de agua helada. Este se sirve para sensibilizar por la esclerosis lateral amiotrófica y pueden ser divertidos hasta pues ciertas actividades positivas. Sin embargo, otros retos aparecen en internet, pueden ser peligrosos y ocasionar daños permanentes. Es posible que haya oído hablar de desafíos de la cápsula de detergente, donde los adolescentes se graban consumiéndola. Pues esto puede ser peligroso, ya que es tóxico. El juego de la asfixia o el juego del apagón, que contiene un peligroso reto viral que cobró la vida, por ejemplo, ya de una niña argentina y que dejó a un niño en el Reino Unido con muerte cerebral. Este reto implica contener la respiración hasta desmayarse y luego ya, una vez que se levanta, compartir la experiencia en la red. Otro es el reto de la canela. Este no es ninguna novedad. Este desafío consiste en ingerir una cucharada de canela en polvo sin beber agua durante 60 segundos. Estas personas experimentan irritación de garganta, boca, nariz y una tos muy intensa. A veces la canela molida puede aspirarse y llegar a los pulmones, llegando a causar una muerte en algunos casos. Se llama también el desafío de hielo y sal. Este es otro reto que es muy simple, tan solo consiste en aplicar sal en la piel y luego apretar dicha zona con hielo y todo hasta donde aguantes. Directamente también puede ser una mezcla ya hecha previamente de hielo y sal y pues bueno, el peligro puede causar importantes quemaduras en la piel, ya que este es equivalente a una congelación de la zona e incluso se puede llegar a perder la sensibilidad de la zona expuesta. Existen muchas formas de preparar pollo, pues sí, especialmente marinados y salsas, pero con antigripales. ¿Usted había escuchado eso? Pues así es, este es otro reto de los más peligrosos según TikTok. Preparar pollo con antihistamínicos, lo cual podría dañar pues la salud o la de los hijos. Esto lleva a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos a advertir sobre estos peligros del uso indebido de medicamentos. ¿Por qué son susceptibles los adolescentes? Bueno, los cerebros de los adolescentes todavía no están desarrollados completamente para poder entender las consecuencias. La parte del cerebro encargada del pensamiento racional, la corteza prefrontal, no se desarrolla totalmente hasta más o menos los 25 años. Por esta razón, los adolescentes son susceptibles o impulsivos y tienden a actuar antes de pensar. El papel de las redes sociales. Las redes sociales premian este comportamiento escandaloso y entre más escandaloso, más se puede alardear. Pero aquí lo que importa también es el papel de los padres. Converse con sus hijos, incentívelos, rételos, pero a realizar cosas sanas y divertidas. Restrínjales el uso de redes sociales. Supervise a sus adolescentes. Mantenga las líneas de comunicación abiertas y sobre todo evite juzgarlos. Explíquele los peligros que existen con estos retos. Como padres, pues solo nosotros o ustedes pueden ayudar a fomentar a que desarrollen otras habilidades de pensamiento reflexivo y racional, que será importante pues con los años venideros. Pues ahí está, Lalo, el peligro de... Híjole, qué barbaridad, qué datos y qué peligros esos retos, ¿eh? Pero no hay como tú lo señalas, estar pendiente de qué es lo que ve mi hijo, en qué reto está y tener una comunicación para que se convenza al hijo de que cuando va a entrar a un reto que lo comente con el papá, para que el papá le diga, no, esto no se puede hacer. En fin, ya veremos. Qué bárbaro. Muchas gracias. Muy útil tu información. Nos despedimos, Belén. Por cierto, el dato correcto, porque corrijo, el dato de esta administración ha recibido de remesas hasta el cuarto año de gobierno, incluido diciembre del 2018, 190,049 millones de dólares, equivalente a 3,515,906 pesos. Perdón. Gracias, Belén. Pues nos vamos esta mañana con el reto de comer tamales y ser feliz por ello. Pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6. Haga de este un excelente día. Adiós. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero.
con Eduardo Torreblanca Llanes.